Ya en 1887, el historiador británico John E. Acton afirmaba que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Para enfrentarnos a la corrupción necesitamos enfrentarnos a las formaciones políticas, no dándoles nuestro apoyo, sino cuestionándolas. La clase política sufre de endogamia, de intereses creados, de amiguismos y de nepotismo, y esto la ha hecho convertirse en lo auténtico mal para los intereses del pueblo, y cuando esto ocurre, se secuestran las ilusiones y la fe del pueblo en la política. Es por ello, por lo que no hace mucho, en España nacen partidos como Podemos y Equo, para ser la herramienta con la que la gente se rebele contra esta usurpación y para rescatar la democracia, recuperar el poder político y otorgar justicia social y equidad, y para mirar a un futuro basado en la defensa de la sostenibilidad. Pero estamos aquí y ahora. Podemos, de la mano de Equo en Valdemorillo, quiere infundir ilusión a los ciudadanos y ciudadanas de Valdemorillo y demostrarle que somos la opción que nace desde abajo, y por ello proponemos un gobierno por y para la gente. Queremos además contagiar las instituciones de honestidad, transparencia y democracia participativa, como ya hicimos en el gobierno con nuestro partido antecesor Sí se puede Valdemorillo. En la elaboración de nuestro programa hemos tenido muy en cuenta que estamos en el siglo XXI, que queremos un municipio donde la tecnología, la economía y la política estén al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de Valdemorillo. Queremos un pueblo donde la equidad y la inclusión sean bandera, un Valdemorillo verde y sostenible, que respete sus valores medioambientales junto con las personas, solidario y con servicios sociales, sanidad y enseñanza bien dotados, para afrontar el futuro con la dignidad que el valdemorillense se merece. Nuestro programa electoral ha sido desarrollado de forma participativa, democrática y transparente por todas las personas que así lo han deseado e incluye propuestas recogidas en asambleas ciudadanas abiertas, en grupos de trabajo y a través de la web y de las redes sociales. Ha sido un proceso de participación colectiva donde las propuestas se ajustan a las necesidades contrastadas, las cuales hemos integrado en un programa municipal coherente. Los seres humanos tenemos obligaciones para con los animales, ampliando el círculo de solidaridad y compasión hacia todos los seres vivos y desechando todas las formas de sufrimiento superfluo. Un pueblo que cuida y protege a los seres vivos con los que convive es un pueblo que ha comprendido y asumido que nuestro propio desarrollo como personas pasa por nuestra integración en la naturaleza, de la que también somos parte, propiciando, por tanto, su ordenación, su cuidado y su preservación, y actuando siempre con el propósito de erradicar todos aquellos comportamientos basados en actitudes insolidarias que conduzcan a su maltrato o su destrucción. Podemos, Equo de Valdemorillo, propone: se creará una oficina municipal de protección animal como departamento especializado adscrito al área de sostenibilidad, y sus funciones son: supervisar el cumplimiento de la ordenanza municipal, establecer mecanismos para aplicar las medidas adoptadas por ley en casos de maltrato animal y abandono con el máximo rigor, impulsar y coordinar la participación con las distintas entidades protectoras que ya están actuando en este ámbito en el municipio, desarrollar líneas de trabajo comunes en las que queden claramente establecidas cuáles son las necesidades y acciones prioritarias. Se incorporará a la ordenanza municipal existente una normativa de sanciones que evite actos que supongan maltrato, crueldad o prácticas que puedan producirles sufrimiento, daño o muerte. Crear un centro de acogida y adopción de animales de compañía. Apoyo activo a las asociaciones y movimientos sociales de defensa de los animales, que serán asesoras y participarán activamente en la gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales. Crear programas de sensibilización respecto a la educación al respecto a los animales. Fomentar el apoyo económico a las protectoras que operen en el municipio para las campañas de esterilización. No financiar ni subvencionar con dinero público ninguna actividad que conlleve maltrato animal. No autorizar, en el marco de las competencias municipales, ninguna actividad en la que sean tratados de forma denigrante o vejatoria. Proponemos un sondeo entre los vecinos y vecinas de Valdemorillo sobre los festejos taurinos. Mantener la competencia en el ámbito de recogida, tenencia y control de animales en condiciones dignas. No se realizarán sacrificios excepto por motivos de salud pública debidamente justificados. Puesta en marcha de programas del acogimiento de dichos animales en hogares. Habilitar espacios acotados en zonas verdes para soltar a los animales de compañía. Y conservación de la fauna en el medio urbano.
Por un Valdemorillo con el empleo y el desarrollo local. Ley 27/2013 del 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local plantea muchas dificultades para el desarrollo de políticas municipales en materia de empleo. Pero desde Podemos Equo creemos que sería una gran irresponsabilidad renunciar a la planificación y puesta en marcha de políticas de desarrollo, que además tengan como finalidad mejorar las condiciones de trabajo y la estabilidad, otorgando mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Valdemorillo. En nuestro municipio hay que tomar conciencia tanto en la creación de empleo como en la dinamización de la actividad económica. Tiene que ser uno de los objetivos prioritarios de la nueva corporación municipal para el periodo 2019-2023. En la última década el municipio no ha tenido un modelo de desarrollo local. No se han desarrollado acciones municipales para lograr inversiones que generen empleo e industrias auxiliares, ni tampoco se ha apostado de manera estratégica por actividades nuevas y sostenibles. Desde el Gobierno local se pueden facilitar estos procesos. Se tiene que adoptar un papel activo en el diseño de una estrategia para conseguir un buen modelo de desarrollo local, el cual tenga como factores la sostenibilidad medioambiental y ser culturalmente dinámico. Esta inoperancia nos da razones más que suficientes para trabajar en otro sentido muy distinto al actual. Necesitamos un municipio que construya una nueva economía al servicio del bien común y generadora de empleo. Todas las medidas que proponemos van a partir de una auditoría económica rigurosa de las cuentas del Ayuntamiento, así como de una apuesta firme y decidida en involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y participación en la creación de un modelo de desarrollo local, ecológico y generador de empleo. Para que Valdemorillo se ponga en marcha, sea generador de empleo, proponemos las siguientes medidas. En primer lugar, la creación de un fondo de ayuda a emprendedores para proyectos que tengan especial relación con el desarrollo de actividades de producción de productos locales y la comercialización de proximidad. También favorecer la contratación de los servicios que el Ayuntamiento precise a empresas de la localidad o de la comarca. Definir y establecer un modelo de desarrollo local del municipio, de economía social y solidaria, comercio y consumo ecológico, energías renovables y autosuficiencia energética sostenible. Crear un mercado de abastos, el cual dota al sistema comercial local de más competitividad, eficiencia y equilibrio, potenciando así el pequeño comercio tradicional y forzando su adaptación a la nueva realidad económica. Recuperar los servicios públicos locales, remunicipalizando todos aquellos que actualmente se encuentran externalizados. Captar inversiones industriales para la instalación en el municipio de nuevas actividades empresariales respetuosas con nuestro modelo de desarrollo local. Crear un canal de radio o televisión con la finalidad de recoger inquietudes y posicionamientos de los diferentes colectivos en los temas más candentes de nuestro municipio, programando foros de debate en directo. Crear planes de promoción comercial y dar difusión a través de los canales de radio o televisión local. Creación de una oficina de asesoramiento técnico y jurídico a emprendedores y autónomos. Aplazar y diferir los impuestos para empresas de nueva creación y nuevas instalaciones. Los impuestos municipales se aplazarán, no se condonarán, para las empresas de nueva creación que cumplan con los requisitos de generar empleo estable y empresas más sostenibles y sociales. Gratificación en el IBI al facilitar alquileres asequibles con el fin de potenciar el emprendimiento. Reducir el tránsito de vehículos privados en el centro del casco urbano construyendo un aparcamiento disuasorio. Poner a disposición de los comercios locales tickets de descuento en el parking de la calle de La Paz para sus clientes. Volver a dar tránsito a los autobuses por el centro del pueblo en ambos sentidos. Zona 30, limitar la velocidad a 30 km/h en el casco urbano. Conectar Valdemorillo a través del transporte público con los pueblos próximos, centros médicos hospitalarios y hacer especial hincapié en la conexión de las urbanizaciones con el casco urbano. Crear una zona de aparcamiento express en las cercanías de la oficina de correos. Crear una oficina municipal sobre acceso a la vivienda que dé solución a cuestiones generales de tramitación como depósitos, devolución, fianzas, arrendamiento y compraventa de viviendas libres. Prohibir la publicidad en el municipio sobre locales de juego, en prevención de la ludopatía. Crear una ordenanza que regule la distancia de los lugares donde puedan instalarse los locales de juego, por ejemplo, lejos del casco urbano y de las rutas escolares, así como lejos de los parques y zonas recreativas donde se congreguen menores. Potenciar los sectores empresariales vinculados a recursos endógenos y el turismo de la naturaleza. Puesta en valor de nuestros recursos naturales, paisajísticos, gastronómicos y del patrimonio cultural y natural.
Crear definitivamente el espacio coworking, donde los vecinos y vecinas compartan experiencias de gestión y creación de su propia empresa, favoreciendo el ambiente de emprendimiento. Sacar la oferta pública de empleo que quedó pendiente en la anterior legislatura. Negociación de convenio colectivo del personal laboral y acuerdo de personal funcionario. Planes de formación que permitan una mejor especialización de cada área. Por un Valdemorillo en equidad de género. La igualdad de género como eje transversal en todos los ámbitos de actuación. Valdemorillo es un lugar de encuentro entre las personas que la habitan, con sus iniciativas, recursos y problemas. La Constitución española de 1978, como norma fundamental de convivencia, dice en su artículo 9.2, corresponde a todos los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan y dificulten su plenitud y facultar la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica y social. Y añade en su artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Un avance fundamental, y ambos artículos contemplan el principio de equidad como elemento o principio de no discriminación. Al transversalizar la perspectiva de género, se consigue que las preocupaciones y experiencias de las mujeres sea parte integrante de la evaluación de las políticas y de los programas en toda la esfera política, económica y social, al igual que ya lo son las de los hombres. Así, todos los géneros pueden beneficiarse y no se perpetúa la desigualdad. El objetivo final es seguir la equidad de género. Para incorporar la perspectiva de género y hacer posibles y prioritarias estas políticas, nosotros proponemos las siguientes medidas. Crear una concejalía de equidad de género, dada su relevancia y transversalidad. Se ubicará en el área de alcaldía y la dirigirá una mujer del equipo de gobierno. Facilitar una mayor implicación y participación de las mujeres organizadas en la toma de decisiones que afecten a las políticas de igualdad de género. Establecer la paridad en los órganos de representación de los distintos consejos de participación. Crear al principio del mandato un Consejo Municipal de Equidad de Género sin tutelajes, no precedido por un cargo político, donde las mujeres puedan debatir y proponer medidas a incluir en el Plan de Igualdad Municipal. Crear una comisión de seguimiento del plan formada por las mujeres miembros del Consejo, el personal técnico del Ayuntamiento y un cargo político con el fin de implementar y dar seguimientos a dichos planes. Y establecer procesos de participación directas en materia de presupuestos con perspectiva de género. Gracias. Por un Valdemorillo igualitario e inclusivo con los derechos básicos. Derechos básicos, vivienda. En el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, validez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientemente de su voluntad. Nuestra Constitución también reconoce nuestros derechos y deberes más fundamentales. Vivienda. Desde Podemos Equo, Valdemorillo, queremos trabajar por unas políticas municipales que hagan efectivos estos derechos para nuestros vecinos y vecinas, proponiendo las siguientes medidas. Desde el Ayuntamiento declararemos Valdemorillo un pueblo contra los desahucios y por una vivienda digna. Se garantizará el acceso a las familias a los suministros básicos. Defendiendo el derecho de acceso al agua, no se le cortará el suministro doméstico a quienes demuestren la imposibilidad de abonarlo. Se aplicarán medidas contra la pobreza energética mediando con las empresas para evitar cortes de suministros. Se diseñará y se pondrá en marcha un nuevo modelo habitacional que garantice el derecho a una vivienda digna, sostenible, integradora e inclusiva,
Crearemos una oficina municipal de vivienda que dé información en materia de vivienda y que tenga entre sus actividades la gestión de los alquileres sociales, para los que se realizará un inventario de las viviendas vacías existentes, identificando cuáles son propiedad de entidades financieras, inmobiliarias, constructoras y otras, y ofreciéndoles la posibilidad de incorporarse a un banco de viviendas. El asesoramiento en caso de desahucio por motivos económicos se ofrece prevención, intervención y mediación en situaciones de urgencia ante el pago de un alquiler o hipoteca cuyo resultado sea o no un desahucio. Se impulsará y desarrollará modelos de viviendas sostenibles, accesibles y sociales que estén pensados desde la necesidad de los distintos colectivos, jóvenes, personas mayores, con diversidad funcional, etc. Se exigirá la despenalización de las ocupaciones de vivienda vacías de grandes propietarios, fondos de inversión, etc., por familias sin alternativa habitacional. Entender la sanidad no solo como una protección a nuestro sistema sanitario, sino como la reducción efectiva de las desigualdades sociales en salud. Para ello, desde el Ayuntamiento reclamaremos la asistencia sanitaria reconocida en el Real Decreto 52/2010, en el que Valdemorillo tiene derecho a un centro de salud con urgencias. Se dotará a Valdemorillo de una ambulancia municipal y así se dará cobertura sanitaria de urgencias al problema de dispersión poblacional que sufrimos con 16 urbanizaciones, situación que se agrava con el reiterado incumplimiento de los tiempos por parte del 112. Reclamaremos que haya más cobertura en el área de pediatría, ya que los profesionales no cubren los 5 días de la semana. Se reclamará unas mejores instalaciones, ya que nuestro centro de salud da cobertura a poblaciones cercanas y es deficiente. Promoveremos desde el Ayuntamiento la defensa de la sanidad pública y procuraremos un acceso efectivo de todas las personas a los servicios de salud. Identificar, abordar y vigilar la existencia de barreras socioculturales de acceso a los servicios sociales y salud y la creación de mesas de trabajo que agrupen a las asociaciones de defensa de la salud pública. Impulsaremos la puesta en marcha de un plan de acción local en salud mediante la creación de programas de educación para la salud en centros escolares, hacer de un Valdemorillo una población cardioprotegida e instalar desfibriladores en todos los edificios municipales. En el ámbito de la educación, el Podemos de Valdemorillo, al igual que el Podemos de todo el Estado, apuesta por la enseñanza pública. Considera que la enseñanza pública es un derecho fundamental que hay que proteger en un momento como este, en el que ha sido tan degradada por las políticas que en educación ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid. Por eso, aunque a nivel municipal no se tienen excesivas competencias en materia de educación, pero sí que se puede hacer desde el Ayuntamiento un apoyo para mejorar la educación pública a todos los niveles. En este sentido, reclamamos a la Comunidad de Madrid la construcción de un centro de enseñanza de infantil primaria y otro para secundaria y bachillerato. Hay demanda suficiente para cubrir estas necesidades. Atenderemos de forma preferente el mantenimiento de la conservación de los edificios de nuestros centros educativos, que esto sí que es en primaria una competencia plenamente municipal. Dentro de este ámbito de mantenimiento y conservación de los edificios en enseñanza primaria y en secundaria, tenemos que elaborar programas, como se vienen haciendo en otros lugares, programas de sostenibilidad energética en colaboración con los padres, los alumnos y los profesores de los centros. Reclamaremos programas alternativos al bilingüismo que ha desarrollado la Comunidad de Madrid y propuesto por Esperanza Aguirre, que ha supuesto un verdadero fracaso y un deterioro del nivel educativo. Daremos respaldo y cobertura tanto a padres como a alumnos en los centros docentes para mejorar y reforzar la educación bilingüe en los idiomas que cada centro haya elegido.
Proponemos la gratuidad de la educación para la línea de 0 a 3 años. Crearemos e impulsaremos líneas de formación profesional para nuestros jóvenes que decidan optar por esta modalidad educativa. Crearemos las aceras seguras para nuestros estudiantes que se desplazan a pie hasta su centro. Se impulsarán las actividades para las tardes sin cole. En este sentido, crearemos acciones educativas más efectivas dirigidas a nuestros jóvenes en sus centros educativos para combatir el acoso escolar, la violencia de género, los trastornos de conducta alimentaria y la resolución de conflictos, así como actividades de tipo cultural y deportivo. Incrementaremos la oferta de actividades educativas de nuestras escuelas de adultos. Hay una escuela de adultos aquí en nuestro pueblo. Junto al título de enseñanza secundaria que se viene impartiendo en la educación de adultos, también potenciaremos desde el Ayuntamiento el apoyo de la existencia de talleres, como pueden ser talleres de creatividad literaria, de literatura, de teatro, etcétera, y que ya se viene haciendo desde hace años, la alfabetización de inmigrantes. Crearemos un plan de alfabetización tecnológica y digital para personas adultas. En el ámbito de la cultura, planteamos la creación de un Consejo Local de Cultura, formado por asociaciones de vecinos, asociaciones culturales y de otro tipo que ya vienen existiendo en el pueblo, es decir, todo el tejido social que existe en torno a la cultura, con la colaboración del Ayuntamiento. Se creará una Carta de Derechos Culturales. Una Carta de Derechos Culturales, una Carta Ciudadana de Derechos Culturales que recogerá temas como establecer la perspectiva de género como criterio básico en la gestión cultural, potenciar los certámenes de artes plásticas, música, danza y teatro con dotaciones económicas interesantes tanto para creadores reconocidos como para noveles creadores. Promover eventos musicales al aire libre como parques y centros del municipio. Llevar la cultura a la calle. En este sentido, la colaboración de los artistas locales también debe ser recabada por el Ayuntamiento y son muchos y muy buenos los artistas locales que viven en nuestro municipio. Crear un centro cívico y potenciar la red de bibliotecas. Facilitar espacios de exposición para artesanos y artistas. Crear ferias de arte y artesanía local y crear escuelas de artesanía. Otorgar especial atención a la creación de programas culturales para grupos sociales minoritarios, por ejemplo, inmigrantes que tienen su propia cultura, como pueden ser los inmigrantes magrebíes o inmigrantes de países del este, o de otros lugares del mundo que también deberían encontrar la forma de desarrollar sus características culturales en nuestro municipio. Y la eliminación de barreras de accesibilidad en los equipamientos culturales que en el pueblo existen. Deporte. El deporte, como herramienta para el desarrollo social y humano, interviene en distintos procesos. La socialización del deporte como proceso de aprendizaje que facilita la convivencia democrática. La cultura deportiva como forma de adquirir hábitos, emociones y conductas positivas. El cuidado de uno mismo, del entorno y de los demás mediante el deporte. Para desarrollar lo anterior, nuestra coalición propone las siguientes medidas. Dotar a las infraestructuras ya existentes del mayor presupuesto. Darles a los espacios abandonados o no utilizados un uso para la convergencia de actividades deportivas / creativas. Crear un observatorio del deporte con capacidad de reflexión y colaboración entre los diferentes agentes deportivos municipales. Organizar más actividades con carácter de continuidad. Crear un proyecto de red de carril bici.
Dar información al personal deportivo para que se conviertan en agentes contra la discriminación. Potenciar asociaciones y clubes deportivos e integrarlas en un programa común. Y potenciar el deporte femenino para equilibrar las desigualdades existentes. Impulsar eventos deportivos multiculturales e interraciales con el fin de mejorar la integración y la convivencia. Ofrecer actividades deportivas prestando especial atención a la integración de las personas con diversidad funcional y para las personas mayores, etc. Recuperar la gestión pública de las instalaciones. Ofrecer actividades físicas deportivas nocturnas, para que los jóvenes tengan opciones diferentes de ocio nocturno. Conectar las instalaciones deportivas a la dehesa de los Godonales, mediante el transporte público. Vamos a hablar ahora de un Valdemorillo con el urbanismo. Valdemorillo tiene un problema con el urbanismo, lo ha tenido históricamente, porque se desarrollaron en los 70 unas urbanizaciones de una forma poco cabal, y entonces muchos de los problemas que tenemos hoy son fruto de ese desarrollo que no estaba compasado a un sostenimiento en el tiempo del urbanismo ni a una cohesión del casco urbano. Entonces nosotros queremos desarrollar un plan urbanístico general. Es necesario hacerlo además porque el ayuntamiento no tiene suelo para construir infraestructuras, entonces hay que dotar al ayuntamiento de suelo para construir infraestructuras. Y por eso es importante el modelo de crecimiento urbanístico, porque no podemos construir infraestructuras allí donde la gente no puede llegar. Por lo tanto, tiene que estar cohesionado. En este sentido también creemos, y nuestro programa refleja esta realidad, que tiene que ser una integración, el crecimiento urbanístico tiene que estar enmarcado dentro de la integración y por eso pedimos que la mujer sea una parte decisiva en el crecimiento urbanístico, o sea, que las decisiones sean participadas también por el elemento femenino, ¿no? Porque además en el desarrollo de la mujer está muy involucrado el crecimiento urbanístico. Y en la igualdad, en la paridad de géneros. Entonces, voy a pasar a leer algunas cosas que nosotros enmarcamos dentro del desarrollo urbanístico y son las siguientes, ¿no? Proceder a impulsar un plan general, como ya he dicho, que es necesario de acuerdo a las necesidades habitacionales y de suelo del municipio. Circunscribir el plan general de urbanismo a criterios de cohesión del casco urbano municipal, como ya he mencionado. Primar en su ejecución el respeto al medio ambiente y el alto valor paisajístico y natural del entorno. Esto es necesario porque nosotros vivimos en una localidad agraria, es una localidad rural, es un pueblo, y yo imagino que los que vivimos aquí en este entorno vivimos porque queremos disfrutar de este entorno natural y es un entorno para nosotros privilegiado. Por lo tanto, no queremos que Valdemorillo crezca como una pequeña ciudad o como una ciudad mediana, como han hecho otros pueblos de los alrededores, sino que queremos que siga siendo un pueblo. Necesitamos garantizar el transporte y la comunicación en el municipio generando una ronda norte de comunicación que evite transitar el casco urbano. Hay una ronda sur ya construida precisamente para que el tráfico a otras partes del pueblo no tenga que transitar por el centro del municipio. Y esto nosotros creemos que hay que hacerlo en la parte norte, que además es una parte susceptible de ser ampliada, ¿no? El casco urbanístico nosotros creemos que tiene que crecer por el norte. Y hay que hacer una ronda de circunvalación que además, ya que se hace la ronda de circunvalación, habría que hacer un carril bici que conecte con urbanizaciones aledañas, ¿no? Porque hay caminos, hay sendas transitables, sendas verdes que se pueden unir al carril bici y no haría falta el uso del transporte del coche, ¿no? Para el que lo desease. También necesitaríamos habilitar vías alternativas de comunicación con las urbanizaciones que están cercanas al municipio, ¿no? Hay urbanizaciones que distan mucho del municipio, que están en la carretera del Escorial, en la carretera de Brunete, pero hay otras que sí podemos unirlas con sendas verdes y creemos que hay que unirlas con sendas verdes, hay que habilitar las sendas verdes. También pensamos que donde desemboque la ronda norte de circunvalación hay que hacer un parking disuasorio, porque esto es importante en cuanto a que Valdemorillo no sea una zona en la que transite demasiado tráfico rodado, porque es preferible, el casco del pueblo es pequeñito y es preferible que la gente, cuando tenga que comprar o cuando tenga que hacer alguna labor de gestión o tomarse un café mismamente, pueda transitar por el pueblo de una forma mucho más distendida, ¿no? Sin tener que
andar buscando parking en el centro del pueblo, y entonces nosotros lo que proponemos es habilitación de parking disuasorios. Uno de ellos sería en la desembocadura de la ronda norte de circunvalación. Y luego, por supuesto, en el crecimiento urbanístico hay que garantizar terrenos suficientes. Ya he dicho que el municipio no dispone de suelo, pues para construir servicios, para construir dotaciones deportivas, parques o cualquier otra instalación que necesite la ciudadanía de Valdemorillo para poder desarrollar actividades de cualquier tipo e incluso para construir dotaciones de índole sanitario o cualquier otra dotación educativa que necesitase el municipio. Y ahora vamos a hablar de urbanizaciones. Como ya he dicho antes, el pueblo creció en los 70 para beneficio de unas pocas familias que tenían las tierras y creció de manera desarbolada, o sea, creció sin ton ni son y creció de una manera poco ordenada, y estos son el fruto de las urbanizaciones que tenemos hoy en día y de los problemas que las urbanizaciones nos suscitan, porque es complicado, muy complicado, hacer el mantenimiento de urbanizaciones. De hecho, el Ayuntamiento, por desgracia, nunca se ha ocupado debidamente de las urbanizaciones, porque durante 40 años no ha hecho lo debido para ayudar a las urbanizaciones a mantener sus infraestructuras. Y esto, la gente que vive en urbanizaciones lo sabe bien, ¿no? De hecho, son ellos los que la mantienen. O sea, que el ciudadano de urbanizaciones tiene que pagar sus impuestos municipales correspondientes, los IBI, pero luego no recibe un retorno ni una ayuda necesaria para el sostenimiento de las urbanizaciones. Esto es una inequidad en la distribución tributaria. Y entonces, en cuanto a esto, nosotros proponemos que esto tiene que cambiar. Porque además las urbanizaciones son un factor fundamental en el desarrollo de municipios. O sea, las urbanizaciones no pueden ser miradas como entes urbanísticos ajenos a la municipalidad, sino como una parte integrada dentro de la municipalidad, porque vive más de la mitad de la ciudadanía, vive en urbanizaciones y han sido, pues, como ya he dicho, una piedra fundamental, un vector fundamental en el crecimiento del municipio y la prosperidad de Valdemorillo. De hecho, no se entendería hoy Valdemorillo si no es por las urbanizaciones. Entonces, de las urbanizaciones hay que ocuparse. Y esto llegamos tarde, pero bueno, hay que llegar a ello. Y en este sentido, nosotros proponemos un mecanismo para que se inicie un proceso de integración de las urbanizaciones en el cual el ayuntamiento esté implicado. Pensamos que hay que crear un consejo de urbanizaciones integrado por un miembro de cada junta directiva, técnicos del ayuntamiento y miembros del equipo de gobierno, cuya finalidad será ir trazando las políticas de integración y acondicionamiento de todas las infraestructuras obsoletas hasta su total renovación y recepción. ¿Por qué pensamos que hay que hacerlo así? Pensamos que hay que hacerlo así porque hay que iniciar una sinergia entre el ayuntamiento, como ya he explicado, y las urbanizaciones. Y una vez que se inicie este consejo y que se haga funcionar este consejo y que todos seamos conscientes de las necesidades de las urbanizaciones y de las posibilidades municipales, y se vaya desarrollando con el correr de los años, aunque cambiase el gobierno del municipio, esta institución sería viable a futuro, porque a nadie le gusta que le quiten las cosas que funcionan. Y entonces esto es importante iniciarlo. Los problemas que atenazan a las urbanizaciones y que habría que resolver a través de este Consejo y de políticas municipales serían, pues, los que todos más o menos conocemos, ¿no? Todos los que hemos residido o vivimos en urbanizaciones, que es dar solución a la depuración, planes de autoprotección de incendios, asfaltado, acerados y mejoras de acceso a las urbanizaciones. También el cambio de titularidad y recepción por parte del ayuntamiento de las zonas verdes de las urbanizaciones, porque son terrenos de distensión para que la gente pueda incluso relacionarse. Y en este sentido, pensamos que hay que revertir una parte del IBI para proceder a estas infraestructuras o a estas inversiones. Una parte del IBI recaudado en las urbanizaciones, porque necesitamos garantizar un flujo de retorno. Evidentemente no se puede hacer el retorno total del IBI, porque el ayuntamiento tiene también otros servicios que tiene que abonar, pero una parte del IBI se tiene que poder invertir a través de convenios específicos. Como ya he dicho, para solucionar problemas de alcantarillado, depuración, alumbrado, asfaltado, etcétera, y hay que buscar una solución a las infraestructuras como el agua. Hay que establecer también protocolos de control fitosanitario para que no haya plagas como los hongos, el oidio o las procesionarias de primavera.
Y tienen que ser, además, planes y protocolos de fitosanitarios que sean respetuosos con el medio ambiente. Hay que crear sendas verdes y ciclables para favorecer el senderismo y las rutas en bicicleta que conecten el casco urbano y las urbanizaciones. Esto ya lo comenté en el apartado de urbanismo. Hay que promover, mediante sistemas efectivos de difusión, todas las actividades culturales y deportivas programadas en el municipio. Tenemos un problema con respecto a esto, que es la comunicación con urbanizaciones. Tenemos un problema con la comunicación en general, porque en realidad muchas de las iniciativas que adopta el municipio, o el gobierno municipal, no llegan a los ciudadanos de Valdemorillo. Y esto, claro, no se puede estar gastando dinero, invirtiendo dinero permanentemente para que no llegue la información y el ciudadano no pueda disfrutarlo. Entonces, es importante, dentro del modelo de integración de las urbanizaciones, que la ciudadanía en urbanizaciones esté bien informada de todo lo que el ayuntamiento ofrece, tanto en políticas culturales, educativas, sanitarias o cualquiera otra política municipal. Entonces, tenemos que promover sistemas de comunicación efectivos. Hay que dar una solución al transporte público de conexión con el casco urbano, los centros sanitarios y con otras poblaciones también. Nosotros pensamos que hay que programar actividades culturales y deportivas para las urbanizaciones, ferias, certámenes, ligas y competiciones deportivas, porque no todo se tiene por qué desarrollar en el casco urbano de Valdemorillo. Quiero decir, si hay un evento deportivo que involucra a todo el municipio, pues hay dotaciones deportivas en urbanizaciones que se podrían utilizar también para buscar un modelo de integración. Y también hay instalaciones en urbanizaciones que se podrían utilizar para eventos culturales o festividades, ¿no? Hay urbanizaciones, por ejemplo, que celebran unas fiestas suyas propias, pero que no están consideradas hasta la fecha como eventos del municipio. Esto tendría que variar, ¿no? Porque si somos todos Valdemorillo, la fiesta que se celebra en una determinada urbanización es una fiesta del municipio, aunque no sea una fiesta oficial, pero es un evento festivo del municipio. Pensamos también que hay que crear zonas deportivas para aquellas urbanizaciones que no las tengan y colaborar en el mantenimiento de las que ya existen. Pensamos esto porque las zonas deportivas en Valdemorillo en ocasiones son de difícil acceso, ¿no? Todos sabéis que tenemos un polideportivo a la carretera del Escorial, pero que no tenemos un medio de transporte para llegar al polideportivo de la carretera del Escorial. Y entonces, si esa distancia ya es un impedimento desde el casco municipal, pues imaginemos desde una urbanización que dista a otros 4, 5 o 6 kilómetros del casco municipal en dirección contraria al polideportivo que está en la carretera del Escorial. Esto, esto tiene que ser subsanado, porque no puede ser que haya urbanizaciones que no tengan dotaciones deportivas. Nosotros también pensamos que hay que hacer una planificación de puntos de recogida de residuos limpios y móviles, porque es necesario. Primero, móviles porque es más económico que desarrollar uno fijo. Y luego porque al ser móvil y dada la gran dispersión urbanística que tenemos en las urbanizaciones, es más fácil llegar a las urbanizaciones que hacer llegar a las urbanizaciones a un punto limpio. Pensamos también que hay que hacer de las urbanizaciones núcleos de población cardioprotegida. Es decir, hay que dotar a las urbanizaciones de material técnico cardiológico, o sea, desfibriladores. Y, bueno, hace unos años tuvimos un incendio que fue de relativa relevancia y las urbanizaciones son zonas arboladas porque vivimos en un paraje natural y menos mal que vivimos en un paraje natural, pero también hay que tener cuidado, por ejemplo, con el riesgo de incendios, ¿no? En este sentido, hay que desarrollar y dotar a las urbanizaciones de planes de emergencia y de autoprotección contra incendios, porque hay urbanizaciones que tienen una situación complicada en cuanto a esto, ¿no? En cuanto tanto a la presión de las redes de aguas a disposición para los equipos antiincendios, como en cuanto a las vías de salida, ¿no? de evacuación. Y esto tiene que ser revisado, o pasillos para que puedan atravesar, puedan conectar calles los camiones de bomberos y demás. O sea, lo que es un plan contra incendios efectivo, ¿no? Hay que desarrollar planes de incendios efectivos, sobre todo en algunas urbanizaciones muy determinadas. Y yo creo que ya he acabado. Pero, bueno, no me voy a ir sin decir una cosa, ¿no? Ayer estuve viendo un debate sobre Europa y el debate hablaba de la integración europea, con los valores europeos.
Bueno, nosotros hemos pensado un programa político que hace caso de esos valores de integración europeos, pero vistos en nuestro municipio, porque hay una cosa que tenemos referenciada con respecto a Europa. En mi opinión, es así. Nosotros tenemos una población inmigrante que empieza a ser significativa. Tenemos una población inmigrante también en los centros educativos, que empieza a ser significativa. Tenemos una desintegración de las áreas urbanas, estas son las urbanizaciones. Tenemos una deficitaria política cultural. Tenemos una deficitaria política sanitaria, en general deficitarias políticas sociales, que hay que reforzar. Y entonces, ayer cuando estaba viendo el debate de Europa, me vino a la cabeza una idea, ¿no? Y es que Europa empieza en las localidades como Valdemorillo. Esto es lo que hay que hacer. Y entonces, también tenemos un problema con el sostenimiento del medio ambiente, ¿no? Y con la contaminación. Y podemos hacer cosas. De hecho, tenemos un programa de medio ambiente bastante extenso. Y no solo es que podamos hacer cosas, que debemos hacerlas, porque debemos preparar al municipio para el siglo XXI, como la integración femenina, el medio ambiente, el desarrollo de políticas sociales, que es importantísimo, y la integración de urbanizaciones, porque representa más de la mitad de la población de Valdemorillo y es consustancial al desarrollo de la localidad. Gracias. Por un Valdemorillo verde y sostenible. Tenemos que pensar en un Valdemorillo en función de la calidad de vida de sus habitantes, que les ofrezca una respuesta eficaz a sus derechos más básicos, como el acceso permanente a un aire limpio, al agua potable, a la disponibilidad de una alimentación sana, a una vivienda digna, a un adecuado reciclado de residuos, al uso y generación de una energía renovable, a un cuidado de la salud y a la cohesión social. También deben ser satisfechas las necesidades lúdicas o artísticas y culturales. La ciudadanía no puede dejar en manos de otros el gobierno de cosas tan importantes para su vida como estas. Nuestro pueblo, al igual que el resto, en los próximos años nos veremos involucrados en un proceso de transición para frenar los efectos del cambio climático. Tendremos que adaptarnos de manera inteligente a los efectos adversos del mismo, subida de temperatura, sequías, inundaciones, etc. Así como al final de la era de los combustibles fósiles. Desde nuestra coalición Podemos Secuo Valdemorillo proponemos lo siguiente: incluir en la Concejalía de Medio Ambiente el área de sostenibilidad, la cual se encargará del diseño de todas las políticas medioambientales con el propósito de coordinar las diferentes áreas, dotándolas de transversalidad, uniformidad y coherencia. Crear el Consejo para la Equidad Social y Sostenibilidad, que esté compuesto por miembros del movimiento ecologista, mujeres y colectivos sociales. Su finalidad, incorporar una visión de género, equidad e impacto ambiental y que se traduzca en un reflejo en los presupuestos municipales, en las ordenanzas y en los planes urbanísticos de futuro. Elaborar programas específicos que enmarquen la gestión del agua, de los residuos, del arbolado, de los parques, de la energía y fomentar el uso de vehículos de movilidad personal en lugar del automóvil. Creación de un punto limpio móvil. Nosotros apostamos por el punto limpio móvil, el cual dote de los medios suficientes para que la ciudadanía pueda desarrollar la separación de los materiales reciclables, aluminio, papel, etc., y de aquellos que puedan convertirse en compost, con el propósito de que todos sean reutilizados. Impulsar nuevas iniciativas. Regular, incentivar e implementar medidas para estimular el desarrollo de cooperativas, pymes y profesionales locales con proyectos pequeños o grandes que permitan recoger, procesar y reutilizar, reparar o reciclar aquellos materiales desechados, incluyendo la idea de los envases retornables. Esto generaría, obviamente, desarrollo local, está claro. Auditoría y evaluación de residuos, esto es muy necesario, cuyo propósito será identificar dónde se generen los residuos y de qué tipo para implementar medidas más eficaces de recogida. Actualmente estamos gastándonos tres veces más de lo normal en la recogida de residuos, porque es absolutamente ineficaz. O sea, los camiones tienen Valdemorillo gestión eficaz, no, Valdemorillo gestión ineficaz. Optimización del sistema de recogida e incremento de la recogida de residuos, especialmente en los puntos limpios. Nosotros seguimos apostando por los puntos limpios móviles, precisamente por la dispersión poblacional que tenemos con las urbanizaciones.
crear una planta de compostaje para la materia orgánica. El compost generado se destinará a huertos urbanos o a abonados de parques y jardines locales. Además, los excedentes, si los hubiera, mediante proceso de metanización en plantas adecuadas, podría tener como destino el uso de otras fuentes de energía renovable. Instalaciones fotovoltaicas, que ocupen la mayor parte de los edificios municipales, e instalación de baterías en las instalaciones fotovoltaicas municipales para el alumbrado público municipal. Se pondrán en marcha medidas como la rebaja en el IBI a 10 años o rebajas en las tasas de licencia de obra menor para impulsar que los edificios y viviendas puedan equiparse con techos solares para fotovoltaica, instalación solar térmica, etcétera. Facilitar lo que es el cambio, apostar por energías renovables desde el ayuntamiento. Esto nos lo explicó el compañero Rodrigo Irruzun en el acto que tuvimos el día 18, en el que, donde se había hecho una planificación para energías renovables en los pueblos, era una medida súper eficaz. Se favorecerán los procesos de rehabilitación bioclimática de las viviendas de nuestro pueblo mediante rebajas en la licencia de obra menor. Renovar luminarias y sistemas de control del alumbrado público, tanto del casco urbano como en las urbanizaciones, lo cual permitirá un importante ahorro y se minimizará la contaminación lumínica. Aquí tenemos que decir que nosotros desde la oposición en estos 4 últimos años llevamos más de año y medio empujando al equipo de gobierno, en minoría, pidiéndoles por favor que con ese excedente, esa superávit que de tantos pechos sacaban, pues no endeudaran más al ayuntamiento con créditos y con convenios como el IDAE, que no eran muy legales, y se jactaron por todas las urbanizaciones diciendo que la oposición estaba bloqueando los convenios del IDAE porque no querían, tal. No, el convenio del IDAE era ilegal para las urbanizaciones. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la urbanización no era un núcleo urbano recepcionado y el IDAE solo da el dinero público para los núcleos urbanos que están recepcionados. Entonces nosotros desde el equipo de gobierno año y medio diciéndoles que no por el IDAE, que no al IDAE, y lo que apostábamos era que el superávit se emplearan en las luminarias. Conseguimos, a base de hablar con ellos y de tal, hacerles entender que eso lo necesitaban las urbanizaciones y que necesitábamos hacer una modificación presupuestaria. Esa modificación presupuestaria se ha hecho hace unos meses nada más, pero gracias a la izquierda de Valdemorillo, a los partidos que conformamos la izquierda de Valdemorillo, que conseguimos que el equipo de gobierno aceptara el tema del superávit. Luego, a la hora de votar en el Pleno, esto lo digo claramente, a la hora de votar en el Pleno, todos los partidos políticos, incluyendo la derecha que intentaba boicotear, pues se sumaron al voto y fue una medida que se tomó por unanimidad. O sea que, y esto está y se puede hacer, las urbanizaciones lo pueden reclamar en cualquier momento. O sea, está la modificación presupuestaria para el equipo de gobierno que entre. Si esto no lo cumple, nosotros lo vamos a señalar si estamos en la oposición. Y si estamos dentro del equipo de gobierno, obviamente lo vamos a cumplir. A ver, se creará un parque público de suelo para la creación de huertos urbanos que en su adjudicación tendrá preferencia a familias en riesgo de exclusión social. Se impulsará el desarrollo de la agricultura ecológica mediante incentivos, propiciando la implantación de cooperativas y se crearán espacios específicos, mercados agroecológicos, para la comercialización de los productos locales, favoreciendo la relación entre el consumidor y el productor. Hace unos días tuvimos una pregunta de un vecino que era un ganadero y se preocupaba por el hecho de que llevábamos en nuestro programa sobre la ganadería. Nosotros hicimos un programa y explicamos lo que nosotros tenemos para la ganadería. Tenía mucho que ver con el tema no de la agricultura ecológica, sino precisamente de potenciar todas esas áreas, todas esas actividades que son autóctonas de Valdemorillo, y la ganadería es una de ellas. Se pondrán en marcha campañas de apoyo al consumo de productos locales, ecológicos y provenientes de empresas socialmente responsables.
se firmará nuestra adhesión al Pacto Social por el Agua Pública. De esto no se escucha mucho, pero es un pacto que cada vez que todos los ayuntamientos, o la mayor parte de los ayuntamientos que están muy concienciados con el medio ambiente, lo están haciendo, porque esto va a ser un problema muy grave. Muy grave. Y obviamente lo que tenemos que hacer es retornar toda la gestión y que sea pública cuanto antes, porque el agua es de todos, no es de algunos o de unos pocos. Ejerceremos un consumo más eficiente del agua, especialmente de la que se destina a los jardines públicos, favoreciendo además el riego de los jardines públicos con agua no potable. Se regulará la utilización del agua para las piscinas de las zonas residenciales y se controlará su desagüe, pues es una fuente de contaminación. Eso no lo sabe, no hay mucha gente que lo sepa, pero el desagüe de una piscina es altamente contaminante para toda la biodiversidad que hay alrededor. Y pues hay que actuar contra esto, obviamente. Se adoptarán medidas para que los nuevos proyectos urbanísticos se incorporen las infraestructuras necesarias para la gestión de las aguas marginales urbanas sujetas a regeneración. Es fundamental potenciar unos servicios sociales públicos y universales que hagan frente a las situaciones de emergencia social, que fomenten la prevención como una forma prioritaria de incidir en las desigualdades sociales, unos servicios sociales con perspectiva de género abordando la feminización de la pobreza. Para ello proponemos: se impulsará y defenderá la renta básica de inserción como instrumento para facilitar el acceso a las necesidades básicas de toda la ciudadanía. Una renta básica de inserción que, gracias a las políticas del Partido Popular de Comunidad de Madrid, está cada vez más ahogada. Las familias que están en riesgo de exclusión social cada vez lo tienen más difícil para acceder a ella, porque las trabas son laberínticas. Se crearán planes de inserción laboral destinados a todo el colectivo usuario de servicios sociales con la finalidad de descronificar estas situaciones. Se crearán planes específicos de empleo para mujeres en situación de exclusión social y priorización en la Bolsa Municipal de Empleo a mujeres víctimas de violencia de género en exclusión social o familias monoparentales. Se establecerán planes de rescate donde se cubran las necesidades básicas como vivienda, alimentación y suficiencia energética, etc. Estos planes se confeccionarán mediante un proceso participativo en el que intervengan ONGs, asociaciones dedicadas a la acción social y plataformas ciudadanas. Aumentar el presupuesto en ayudas de emergencia social y agilizar el procedimiento para que se cumpla el fin con el que se tramitan, mediante la aprobación de una ordenanza específica. Ordenanza específica que creó el partido Sí se Puede, junto con Izquierda Unida, en la oposición. Nosotros trajimos una moción con una ordenanza de ayudas para emergencia, o sea, para las ayudas de emergencia. La propusimos aquí, la aprobaron, hubo una aprobación inicial, pero luego la han dejado morir. ¿Por qué? Pues porque nos retiraron las vocalías de servicios sociales. O sea que tenemos una ordenanza de ayuda de emergencia social aprobada en su fase inicial, pero no en la fase definitiva. Y fue a propuesta de Sí se Puede. Trabajar con la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste para que mejore la calidad de la prestación de ayudas a domicilio, incorporando cláusulas sociales para las empresas que presten este servicio. Se fomentará la contratación de personal en el área de servicios sociales, así como se redimensionará la plantilla ya existente según necesidades por áreas, para llegar a alcanzar la ratio trabajador social habitante, con el fin de ofrecer un servicio de calidad. Se potenciará el número de visitas domiciliarias de los trabajadores sociales que ya efectúan, con el fin de que las mismas se conviertan en una herramienta habitual y no residual y se incluyan en la agenda en igual proporción que la atención en despacho. Garantizar el acceso a una alimentación digna. Se establecerá una tarjeta alimentaria para la compra de productos de primera necesidad en los comercios vecinales, adscritos al programa para aquellas unidades convivenciales en que se prescriba este recurso por el trabajador social municipal. Esto significa, tenemos ONGs que dan alimentos.
Está Cruz Roja, está Cáritas y está también otra que tenemos aquí en el municipio. Pero siempre dan la misma, el banco de alimentos siempre da la misma cantidad de alimentos, es decir, legumbres, tal. No dan fruta, no dan pescado, no dan carne y la alimentación tiene que ser lo más equilibrada posible. Entonces, mediante la tarjeta alimentaria, lo que haces es garantizar, obviamente, que haya una alimentación lo más equilibrada posible. Fomento de iniciativas de autoconsumo colectivo como los huertos urbanos. Mejorar la asistencia especializada para las mujeres víctimas de violencia de género mediante formación específica y coordinación de todos los agentes implicados. Apertura del Centro de Día Virgen de la Esperanza. Construcción de una residencia de ancianos. Esto podría formar parte perfectamente del Plan General de Ordenación Urbana, en la que cuando se vaya a crear, uno de los servicios que se cree es una residencia, porque las residencias que hay alrededor están bastante saturadas y yo creo que para esta parte de la comarca necesitamos una para nuestros abuelos. Fomentar programas de envejecimiento activo desde la Asociación de Mayores de Valdemorillo, aumentando su presupuesto. Reivindicar desde todos los ámbitos a la Comunidad de Madrid un presupuesto real y suficiente para la aplicación de la Ley de Dependencia. En infancia y adolescencia, actuar de manera integral, potenciando presupuestariamente los programas de infancia, potenciar y traer nuevamente la figura del educador de calle y potenciar la figura del educador familiar. Crear programas municipales específicos junto con unidades de drogas, adicciones, de prevención del consumo en adolescentes. La diversidad cultural es una de las grandes riquezas de Valdemorillo. Nuestro trabajo, garantizar sus derechos y para ello adoptaremos. Realizar una atención integral a la persona migrante basada en el respeto a las diferentes culturas y creencias religiosas. Realizar un protocolo de atención e integración del migrante junto con los colectivos y asociaciones que trabajan directamente con estas personas. Fomentar el tejido asociativo y su participación en la vida pública mediante su inclusión en los consejos ciudadanos municipales. Establecer programas municipales de educación a la diversidad. Desde Podemos Equo Valdemorillo reconocemos como fundamental el derecho a una libre orientación sexual, el reconocimiento y visibilización de los colectivos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales. Y para ello nosotros proponemos lo siguiente. Promover la lucha contra la homofobia, lesmofobia y etcétera en centros educativos. Celebrar de manera oficial el Día contra la homofobia y la transfobia, el día 17 de mayo, y el Día por los Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, 28 de junio. Visibilizar la diversidad de modelos familiares tanto en las actividades financiadas por el Ayuntamiento como en las campañas generales de prevención o promoción de la salud. Integración del colectivo LGTB en el ocio y en la cultura. Integración del colectivo LGTB en las rutas de participación y en los órganos de participación propios del municipio. Organizar actividades de formación y sensibilización de madres, padres, tutores en las AMPAs. Y asegurar la presencia permanente de información destinada a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en los servicios municipales y formar al personal de juventud para la atención y asesoramiento a jóvenes LGTB.